Primero, me gustaría agradecer al doctor Gómez y todo el equipo directivo por permitirme hablar con ustedes sobre algunos de mis intereses de investigación y contarles un poco de lo que está sucediendo en la educación matemática en los Estados Unidos. Y gracias también a todos ustedes por asistir y por su interés. Primero empezar mostrándoles un guión de lo que voy a hablar hoy. Tal vez necesito explicar un poco de que yo estudio la pedagogía de matemáticas, pero también estudio la política educativa. Y por eso voy a hablar de las dos cosas, enseñanza y aprendizaje, pero también el sistema educativo. Y por eso voy a hablar o a empezar primero con maneras de analizar aprendizaje o competencias distintas. Y luego voy a hablar de los métodos típicos de enseñar matemáticas en los Estados Unidos. Después de eso voy a hablar un poco del nivel del sistema educativo de los Estados Unidos, las motivaciones y la política por mejoramiento en todas las asignaturas, pero específicamente en matemáticas. Pues eso es número 3 y 4 de la lista. Luego voy a hablar de la relación entre objetivos, libros de texto y evaluación. Número 6, voy a hablar de los acontecimientos más recientes, incluyendo las evaluaciones más recientes de los Estados Unidos. Y finalmente voy a dejarle hablar a la señorita Sara Parra y dejarla hablar del caso colombiano. Eh, perdón. Primero voy a hablar un poco de los marcos teóricos que se usa para pensar del aprendizaje. En los Estados Unidos, el mejor conocido de estos es la taxonomía de Bloom y sus colegas. Y cuando se habla de la taxonomía de Bloom, dicen que procede de un nivel simple o más fácil a niveles más complejos, más difíciles. Muchas veces aquí se hablan de las últimas niveles como aprendizaje de niveles superiores. Pues lo de Bloom no es el único marco, también mostré aquí uno de Webb, cual es similar, pero estos marcos no toman en cuenta la asignatura, ¿no? Se puede usar estos marcos para analizar aprendizaje de cualquier asignatura. Pero sí tenemos algunos que son especializados para matemáticas. Por ejemplo, PISA tiene su propio marco para organizar el conocimiento y capacidades de los Estados Unidos. En los Estados Unidos también, perdón, en los Estados Unidos también tenemos unos marcos muy importantes. Esos son los estándares del Concilio Nacional de Profesores de Matemáticas y también los estándares estatales comunes de matemáticas también. Y voy a hablar de esas más tarde y de dónde vienen estos dos, pero primero voy a repasar brevemente los contenidos de estos marcos. Pues aquí tenemos el marco de PISA para matemáticas. Vemos que tiene aquí categorías de capacidades fundamentales matemáticas. Leemos que tiene comunicar, representar o mostrar, elaborar estrategias, utilizar lógica, razonar, evaluar, etc. Y aquí son. Aquí tenemos una tabla que nos permite comparar los estándares del concilio NSTM, por sus siglas en inglés, y los estándares estatales comunes. Aquí leemos algunos que estaban en el marco de PISA, como comunicar, representar, pero también algunos otros, como plantear problemas, demostrar, criticar argumentos de otros. Pues creo que el clave aquí es que todos estos marcos, lo de Bloom, de Webb y estos tres que se tratan específicamente de las matemáticas, proveen
una manera de pensar de lo que debe saber y saber hacer los estudiantes como resultado de la educación. Nos da una manera de pensar en las metas o las objetivas de la enseñanza. Eh, Como hemos llegado al tema de enseñanza o la instrucción, voy a hablar un poco de los métodos típicos de las clases de enseñanza de matemáticas en los Estados Unidos. Se puede decir que hay dos métodos muy típicos de enseñanza en matemáticas en los Estados Unidos. Debo decir que estos tipos de enseñanza no se encuentran en cada salón de clases en los Estados Unidos, pero le parecía bien reconocido a los estudiantes del sistema educativo actual aquí y también a todas las personas que asistieron en cualquier año desde tal vez 1950. Los dos son muy centrados en el profesor. Un método muy común para la instrucción en el aula es el estilo de conferencia o sermoneo. El investigador Meehan describió esto como un patrón IRE, por sus siglas en inglés, donde primero el profesor inicia una pregunta a los estudiantes. Segundo, uno de los estudiantes responde a la pregunta del profesor y finalmente el profesor evalúa la respuesta del estudiante explicando si era correcta o equivocada, muchas veces elaborando sus ideas del estudiante y es que una sesión de clase puede consistir solamente en muchos de este tipo de interacciones, uno tras otro. Hay otro método común que se observa en las clases de matemáticas que también tiene 3 pasos. ¿Cuáles son? Primero, demostración. Segundo, práctica guiada. Y finalmente, práctica independiente. En este formato, el maestro primero demuestra a los alumnos los pasos de una cierta clase de ejercicio matemático. Durante la fase de práctica guiada, el maestro y todos los estudiantes trabajan juntos, paso a paso, en ejercicios que tienen la misma forma, con el maestro escogiendo a unos estudiantes, pidiendo que describan los pasos y los cálculos. Y en el paso final, el fase final, el maestro les da tiempo a los estudiantes para trabajar en estos ejercicios de forma independiente, solos o tal vez en grupos de dos o tres, y el maestro anda por el aula para mirar el progreso de los estudiantes y para ayudar a los estudiantes que necesitan apoyo adicional. Aquí sigo la distinción dada por el investigador Alan Schoenfeld, quien llama estos tareas ejercicios en lugar de llamarles problemas. Yo creo que Schoenfeld imaginaba una hoja con tareas matemáticas de esta forma. Schoenfeld dice que esos no son problemas porque por la mayor parte no tiene contexto, solo requieren la aplicación de un algoritmo. El algoritmo que se necesita usar es obvio y cada tarea requiere muy poco tiempo. Pero un libro de texto con tareas así combina muy bien con este método, lo de demostración, práctica guiada y práctica independiente. En los Estados Unidos, en muchos de los casos, hemos seguido un estilo de enseñanza matemática que ahora casi se ha convertido como una tradición. El énfasis está en la memoración de vocabulario y fórmulas y algoritmos y la aplicación de esos procedimientos y algoritmos. Se ve que estos métodos de enseñar en sí no promueven muchos de las competencias que vimos en los marcos de las diapositivas previas. O según la taxonomía de Bloom, podemos decir que no promueven aprendizaje de niveles superiores. Pues empezando en la década de los 80, muchos educadores, políticos y investigadores pidieron cambios grandes
para mejorar los resultados del sistema educativo en los Estados Unidos. Así que, ¿qué motivó este llamamiento por cambios? Eh, por una parte, el llamamiento fue motivado por los resultados de estudios internacionales y comparativos de aprendizaje como PISA y TIMSS. El desempeño de los Estados Unidos era y sigue siendo hoy en día peor que muchos otros países desarrollados. Los resultados de estas evaluaciones también son publicitados extensamente en los medios de comunicación aquí y los políticos refieren a los resultados de estos estudios para abogar por la necesidad de mejorar el sistema educativo. También los resultados de las evaluaciones internacionales y también los de las evaluaciones nacionales muestran que hay desigualdad de aprendizaje entre los estudiantes de las diferentes regiones, razas o étnicas y estratos económicos. Y eso también es una motivación para mejorar el sistema educativo. Pues, ¿cómo se puede intentar mejorar el sistema? Estos educadores políticos e investigadores notaron que muchos de los países con mejor desempeño tenían planes de estudios nacionales con programas de estudio disponibles al público, los libros de texto que coinciden bien con las metas del sistema y exámenes nacionales cuales también coinciden bien con esas metas. Esto era algo que no existía en los Estados Unidos. Los que abogaban por un sistema así notaron que tiene algunos beneficios importantes. Con un sistema así habría más transparencia para todos los interesados, incluyendo para los padres, legisladores y estudiantes, acerca de lo que debe ser enseñado y aprendido en las escuelas. Los resultados de exámenes nacionales se pueden utilizar para medir el progreso sistémico y para identificar éxito al nivel del estudiante o al nivel del profesor, escuela, ciudad, estado o lo que sea. Y también la formación profesional para los profesores puede ser alineado con las metas del sistema, dando apoyo a los profesores para que puedan aprender a utilizar nuevos métodos y promover competencias que no eran bien promovidas antes. Esta teoría de política de educación se ha llamado reforma educativa basada en estándares. Aquí el término estándares para aprendizaje quiere decir más o menos lo mismo que metas para aprendizaje u objetivos para aprendizaje. La idea es que si tenemos estándares claros y uniformes y apropiados, podemos tener currículo, métodos de enseñanza, formación profesional y evaluaciones de aprendizaje que coinciden con los estándares. Pues esta política es un poco difícil aplicar en el contexto estadounidense porque los gobiernos estatales y locales comparten control sobre el sistema educativo y esta distribución del poder está claramente descrito en la Constitución Federal de los Estados Unidos. Lo que pasó entonces es que en las décadas de los 80 y de los 90, cada estado escribió su propia lista de estándares para cada grado y cada asignatura. Y cada estado también tenía sus propias evaluaciones por cada grado al fin del año escolar, pero la mayor parte de los estados decidieron tener por muchos grados evaluaciones estatales solamente por las dos asignaturas más importantes, según ellos, lectura y escritura de inglés y segundo, matemáticas. Debo decir que estas motivaciones por mejorar el sistema educativo se aplican también a matemáticas, pero también hay muchas personas que
justifican el mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de matemáticas con argumentos económicos. Dicen que parte del poder económico de los países viene de innovaciones científicas y por eso la ciudadanía necesita entender bien las matemáticas y ciencias y que debe incluir bastante ingenieros y científicos. Además, también hay los que sostienen que las competencias que necesitarán los jóvenes de hoy en los lugares de trabajo y en la vida cotidiana del porvenir son diferentes a las competencias que necesitaron los de las generaciones anteriores. En un país con un costo de mano de obra relativamente alto como en los Estados Unidos, hay un mayor incentivo para automatizar tareas rutinarias. Como consecuencia, puede ser que un mayor número de los puestos de trabajo que existirán van a requerir pensamiento más sofisticado y la toma de decisiones que no se puede ser automatizada tan fácilmente. Es decir, que van a requerir el pensamiento crítico y la toma de decisiones, la evaluación, comunicación y justificación. Aún hoy en día se puede ver cómo las calculadoras y las cajas registradas han cambiado bastante la oferta y la demanda de habilidades de calcular. También la tecnología ha avanzado hasta el punto en que los teléfonos inteligentes se pueden utilizar para hacer muchos de los ejercicios de manipulación simbólica que se puede encontrar en un libro de texto de un curso de álgebra, por ejemplo. Pues ahora voy a mostrarles un video de una de estas aplicaciones de teléfonos inteligentes llamada Photomath. A ver. Pues estamos mirando como un teléfono inteligente utilizando una combinación de las tecnologías de la cámara y el reconocimiento de texto. No solo puede dar la respuesta de este ejercicio y darlo bastante rápidamente, sino también proporcionar a los estudiantes con cada paso de manipulación simbólica necesaria para llegar a la respuesta correcta. Así que, ¿cuál fue la respuesta política de este llamamiento para aumentar el nivel del aprendizaje de matemáticas? En 1989, el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas publicó sus recomendaciones para el currículo y evaluación en matemáticas. Como mencioné antes, estos pidieron un mayor énfasis en habilidades de comunicación y pensamiento en niveles superiores. Y aunque este documento no tenía ningún poder legal, influyó los documentos legales de muchos estados, es decir, sus estándares. Sin embargo, porque la mayor parte de los libros de texto no eran adecuados para la enseñanza de estas habilidades y conceptos más difíciles, fue necesario desarrollar nuevos libros de texto para apoyar esta clase de enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Por eso, una agencia del gobierno federal, la Fundación Nacional de las Ciencias, intervino para financiar el desarrollo de un número de libros de texto para escuelas primarias y secundarias. Pues aquí tengo un ejemplo de un libro de texto
financiado por el gobierno federal durante esta época para promover estos objetivos. Este ejemplo es de un libro de texto para los estudiantes de grado séptimo, es decir, los que tienen 13 o 14 años. Y ustedes van a ver que tiene un escenario relativamente realista, con lo cual los estudiantes podrían ser capaces de relacionarse, pero no hay reglas o procedimientos que para los estudiantes serían obvias para aplicar a este problema. Voy a leer la traducción. Julia y María asisten a un campamento de verano. Todos de campamento ayudan con la cocina y la limpieza. Una mañana Julia y María hacen jugo de naranja para todos los campistas. Planean hacer el jugo mezclando agua con concentrado congelado de jugo. Para encontrar la combinación que sabe mejor, deciden probar algunas mezclas. Y se puede ver que tiene mezcla A con 2 tazas de concentrado y 3 tazas de agua. Mezcla B, un poco distinto, ¿no? Mezcla C, D y D. Y esa es la pregunta. ¿Cuál mezcla sería el más naranjosa o el más sabor de naranja? Y ve cuál tiene menos, saber de naranja. Y las primeras preguntas son muy amplias y van directamente al grano del problema y del escenario, pero no usan vocabulario matemático que podría indicar al estudiante cuál algoritmo se debe usar. Sin embargo, este tipo de tareas y preguntas son muy diferentes de las evaluaciones más importantes que se utiliza en las escuelas de los Estados Unidos. Las evaluaciones más importantes serían las evaluaciones estatales que cada estudiante toma y que se utilizan para evaluar el desempeño del estudiante, del maestro, de la escuela o de la ciudad. En algunos casos, los resultados de estos exámenes podrían determinar si el estudiante tiene que volver a tomar el curso. Hay algunos políticos, investigadores, quien dice que debemos utilizar los resultados de estos exámenes como una evaluación de la eficacia de los profesores también para darles un plus de productividad. El problema es que cuando miramos ejemplos de las preguntas, tengo aquí el currículo a la izquierda y a la derecha la evaluación estatal. Yo creo que podemos mirar que el formato y nivel de pensamiento de las tareas del libro de texto y de las preguntas del examen son bastante distintas. Pues, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que el sistema está dando a los profesores el mensaje de que el examen es la meta del sistema, que estos resultados de exámenes estudiantiles son las medidas más importantes del éxito. Los resultados de estos exámenes tienen consecuencias para el estudiante, el maestro y la escuela. Y por eso podríamos esperar o anticipar que un maestro que actúa racionalmente cambiara la instrucción y el formato del trabajo del clase para que aparezca más similar a la meta final, es decir, la evaluación del estado. Aunque el libro de texto está diseñado para promover metas más ambiciosas para la enseñanza y aprendizaje de matemáticas. Pues como ustedes han sacrificado su sábado para participar juntos, voy a ser completamente honesto con ustedes. Y es que cuando enseñaba yo matemáticas en la escuela secundaria, tenía un libro de texto sofisticado como este.
pero trabajé en un estado donde el examen al final del año no era tan sofisticado. Y por el mayor parte yo enseñé de una manera que correspondía más a las metas del examen que a las metas del libro de texto. Es decir, que no enseñé por cultivar el aprendizaje de niveles superiores. Por esta razón, cuando empecé a tomar cursos por mi maestría, encontré un estudio que analizó el impacto de los diferentes estilos de enseñanza matemática y los resultados del aprendizaje para el estudiante. Un libro que realmente me hizo pensar de una manera diferente era un libro de Joe Bowler, Experiencing High School Mathematics. Aquí, doctora Bowler comparó dos escuelas secundarias en el Reino Unido. En una escuela los profesores enseñaron las matemáticas con un énfasis en los conceptos y en la planteación y resolución de problemas. La autora se llama estilo Reforma. En otra escuela, los profesores enseñaron con un método más tradicional. Los resultados son interesantes. En la escuela tradicional, los profesores fueron capaces de enseñar más temas o más asuntos. Lecciones basadas en plantear y resolver problemas puede tomar mucho más tiempo que lecciones del estilo más tradicional, y por eso los profesores de la escuela del estilo Reforma no fueron capaces de cubrir todos los temas del curso. En la escuela del estilo tradicional, los profesores enseñaron procedimientos, algoritmos y trucos. Pues, ¿qué quiero decir con la palabra truco aquí? Pues yo no estoy seguro si este término se traduce bien, pero voy a darles un ejemplo de un truco que se enseña en las escuelas aquí en los Estados Unidos, y uno muy similar a lo que mostré a mis estudiantes en el pasado. Esto se llama el método de la mariposa y se usa para calcular la diferencia de dos fracciones. Puede ser utilizado por un estudiante para encontrar la respuesta correcta, aun si no comprende bien lo que representa las fracciones o si no conozca bien las propiedades de las fracciones. Así que, ¿cuáles son las consecuencias cuando se les enseña a un alumno una manera de encontrar la respuesta correcta sin tener comprensión conceptual suficiente? A través de sus entrevistas con estudiantes, la autora encontró que en el caso de muchos de los estudiantes que aprendieron los trucos, muchas veces recordaron mal los trucos o los aplicaron en situaciones donde no se debe aplicar, porque su comprensión del truco o del algoritmo no se basó en entendimiento conceptual. En este caso, el ejemplo del método de la mariposa puede ser que por la falta de entendimiento conceptual, algunos alumnos aplicaron este truco para dividir dos fracciones, y en esto el truco no se aplica. Analizando los resultados de las evaluaciones estudiantiles del fin del año, Joe Bowler encontró que en general los resultados de las dos escuelas fueron muy similares. Ella llegó a la conclusión de que esto era debido a que, a pesar de que los estudiantes de las escuelas tradicionales cubrieron más temas durante el año escolar, muchas veces llegaron a la respuesta equivocada porque se olvidaron o aplicaron mal el algoritmo o truco debido a su falta de entendimiento conceptual. Por el contrario, los estudiantes que se enseñan en la escuela del estilo Reforma podrían no haber estado expuestos a todos los conocimientos o habilidades incluidas en el examen de matemáticas. Pero los temas que sí cubrieron en su clase de matemáticas este año sí entendían bastante bien y con entendimiento conceptual.
Em, Voy a dejar este ejemplo que viene del Reino Unido y hablar un poco de lo que pasó en Alemania. Y no quiero gastar mucho tiempo en eso, pero vamos a decir que igual en- igual es la situación en los Estados Unidos, en Alemania, la educación se controla a nivel estatal. Y lo que pasó es los Estados Unidos copiaron una política de alemán para la educación. Y lo que pasó es que en 2009 y 2010, un grupo de gobernadores y funcionarios de educación se unieron para formular estándares estatales comunes. Parte de la lógica de este esfuerzo fue que así podrían desarrollar los recursos curriculares como libros de texto y evaluaciones como exámenes estatales para que pudieran conseguir y medir bien los nuevos estándares comunes. A ver. Estos son ejemplos de preguntas de las evaluaciones nuevas, ya que muchos estados tienen los mismos estándares de educación, pueden usar los mismos exámenes. Muchos estados son miembros de consorcios sin fines de lucro para desarrollar y calificar estos exámenes. Estos ejemplos vienen de la página de internet de uno de los dos consorcios. Podemos comparar estas preguntas con las preguntas del examen com- eh, compararlos con las preguntas de elección múltiple que mostré antes. Eh, Esta es un examen diseñada para tomar en computadora. El primer ejemplo tiene una respuesta abierta, no es de elección múltiple. Se solicita un valor, pero no una explicación. El segundo ejemplo es más estilo verdadero o falso, pero le pide al estudiante dar una explicación. Aquí tengo la traducción. Pero también voy a mostrarles un ejemplo de un examen que sí pide explicación y es para los estudiantes de las edades de 14 o 15, 16 que están tomando un curso de geometría. Eh, y en eso ustedes pueden notar que pide a los estudiantes no solo una respuesta cuantitativa, pero también una explicación o justificación. ¿Cuáles son las necesidades adicionales del sistema educativo para calificar esta clase de respuesta en comparación con las respuestas de opción múltiple que teníamos antes? Pues en mi forma de pensar, las dos cosas más importantes y necesarias son, primero, una rúbrica de puntuación y dos, evaluadores humanos. Aquí he dado una copia de la rúbrica para calificar las respuestas de la última pregunta, la pregunta acerca de la longitud de una viga en una casa. Y las computadoras también, o todavía no han avanzado hasta el punto en que podían calificar las explicaciones estudiantiles de una manera fiable. Y por eso necesitamos contratar, capacitar y pagar a los seres humanos para hacer eso. Y de aquí viene la mayor parte de los costos, especialmente en comparación con los exámenes que consisten en preguntas de elección múltiple, que puede ser calificado por un costo mucho más bajo utilizando computadoras y muy pocos humanos. Este esfuerzo representa una inversión grande en los gastos por alumno. Sin embargo, establecer estos consorcios sin fines de lucro ha sido importante para reducir los costos de desarrollar y calificar los exámenes a través de economías de escala. Pero solo para darles una idea,
El artículo que muestro aquí informa que en total los dos consorcios emplearon unos 42,000 individuos para calificar los exámenes del año escolar pasado. Pero al fin y al cabo yo creo que vale la pena y el costo porque es importante darle un mensaje a los profesores y a los estudiantes de la forma de aprendizaje y enseñanza que queremos lograr, ¿no? Es decir, un aprendizaje a niveles superiores. Y ahora voy a dejarle hablar un poco. Sara, para que puede escribir el caso colombiano.
Ahora no, yo creo que podemos esperar unas preguntas. A ver.